Bienvenidos a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Dijeron que Talos K era inhabitable durante más de una hora sin equipo especializado. Se equivocaron. La teniente Varela había estado allí durante 72 horas, la mayoría miserables, y el único equipo que le quedaba era el sarcasmo. Su armadura estaba agrietada a lo largo de la placa del muslo. La unidad de comunicación se había derretido en un bulto silbante en su hombro y su rifle de plasma ahora era un palo de metal sin filo, bueno para pinchar insectos o a sí misma si se aburría demasiado. Yacía medio enterrada bajo los restos de un esquife de transporte. Las llamas crepitaban cerca del cielo sobre una mancha borrosa de ceniza y relámpagos. Y, sin embargo, la peor parte eran sus orejas. Sus largas y delgadas orejas estaban chamuscadas en las puntas. Quemadas. Sin cicatrices de batalla, sin un enfrentamiento heroico, solo orejas estúpidamente quemadas porque su casco se había salido en medio del choque como si tuviera objetivos personales. Varela escupió una bocanada de polvo y murmuró: «Perfecto. Un metal en llamas. Ataúd y humillante. Daño al cabello. Así es como comienzan las leyendas. Excepto que no había nadie alrededor para oírla. A menos que el universo mismo se estuviera riendo, lo cual honestamente probablemente era. Ella estaba a la deriva entre la derrota y una siesta agresivamente mala cuando una figura emergió a través del humo ascendente. Una silueta demasiado sólida, demasiado estúpidamente erguida para ser una de sus compañeras de escuadrón. Definitivamente no era Sobl. Sin glifos brillantes. Sin armadura orgánica, solo placas oscuras y voluminosas remendadas con diferentes aleaciones como si el hombre hubiera perdido 3 guerras y saqueado los cadáveres. No caminaba. Caminaba con dificultad, con una mano presionada contra su costado donde la sangre roja goteaba constantemente. Humano. Definitivamente humano. Por medio segundo, Vireella pensó que estaba alucinando. Entonces reconoció la forma de su mandíbula, la postura desequilibrada, la forma absurda en que sostenía lo que parecía un generador de escudo medio roto como un deflector improvisado. Había visto bocetos de él, escuchado historias de Varung, el humano que una vez convenció a un señor de la guerra Rosak para que se rindiera usando nada más que bocadillos y filosofía existencial. El que desactivó un Dreadnought con una mina, un dron y un cubo de cangrejos neón. El que siempre aparecía en los peores lugares posibles. Hizo lo imposible y se fue antes de que alguien pudiera preguntarle si tenía licencia. Pero ella nunca pensó que realmente lo conocería. Se agachó a su lado, le examinó la pierna e hizo una mueca. Uf, eso no se supone que sea así. Lo sé. Ella gimió. También está sangrando mucho. Sí, pero es elegante. El rojo está en esta temporada. Parpadeó aturdida. No eres real. Ella susurró. Eres una leyenda. Él ofreció una débil sonrisa. Sí, bueno, las leyendas no suelen cojear ni oler tan mal. Él deslizó un brazo bajo sus hombros, levantándola con el cuidado de alguien que había hecho esto cientos de veces y lo odiaba cada una de ellas. Sus piernas gritaron. Ella también. Probablemente más fuerte de lo necesario, pero el drama parecía apropiado. Déjame morir aquí con dignidad, ella siseó. No puedo hacerlo, dijo. Tengo una cuota que llenar. Rescates heroicos por trimestre fiscal. ¿Sabes? A pesar de sí misma, ella rió entre dientes y luego maldijo el movimiento cuando el dolor explotó a través de sus costillas. Murmuró algo sobre alienígenas frágiles y tarifas sindicales para evacuaciones en el campo de batalla mientras la llevaba por el pasillo roto de acero retorcido y mamparos destrozados. Cada paso que daba iba acompañado de un gruñido, un tropiezo o un insulto cada vez más creativo dirigido al terreno. En un momento dado, amenazó con demandar a una roca por asalto intencionado. El aire fuera de los restos era peor. La atmósfera de Talos K estaba densa de ceniza y niebla teñida de ácido.
Los pulmones de Varela protestaron, pero la humana tenía algo. Una vieja unidad de rebreather que sostuvo contra su boca. Probablemente sea estéril, dijo. Si no, oye, tus pulmones, diviértete con unas vacaciones. De alguna manera, funcionó. Su respiración se alivió, aunque sus pensamientos no. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora había crecido escuchando cuentos para dormir sobre el humano sin título ni miedo que convirtió la guerra en confusión y el caos en risa? Y sin embargo, aquí estaba, cojeando, sangrando, divagando sobre máquinas expendedoras y de verdad. Un repentino crujido de energía partió el aire sobre ellos. Un dron de patrulla pasó rápidamente junto a los sensores brillantes. El humano se puso a cubierto instantáneamente arrastrándola con él hacia la sombra de una posición derrumbada. Él no respiró. Ella tampoco. Cuando el dron pasó, exhaló y susurró: mantengamos esto entre nosotros. No queremos que el comité de leyendas se ponga celoso. Ella intentó mantener una cara seria. Falló. Él le sonrió, a pesar de la sangre en sus labios y la mugre en su cara. ¿Cómo te llamas? De todos modos. Varela, teniente. Encantado de conocerte. Teniente Varela. Estoy. Bueno, no importa. Elige algo genial. El fantasma. Está ocupado. Estás loco solo los días laborables. Y así, el mito humano la llevó al horizonte en ruinas de Talos K, dejando atrás humo, confusión y una leyenda que ya no creía que estuviera hecha de sueños. Llegaron al refugio justo cuando el segundo sol se ponía tras la cresta corroída de Talos K, proyectando largas sombras violetas a través de las costillas oxidadas de una central hidroprocesadora abandonada. La estructura crujió con él. Recuerdo de siglos mejores. Las tuberías silbaron perezosamente expulsando gas cálido. En el aire, como si el planeta mismo suspirara de agotamiento. Varela se desplomó en una esquina con la gracia de una bolsa de cervos averiados. Su pierna palpitaba, sus orejas se movían involuntariamente con cada gemido metálico a su alrededor. Y su salvador, que seguía negándose a dar un nombre, inspeccionaba cuidadosamente una terminal destrozada como si fuera a escupir un milagro. ¿Crees que esa cosa todavía funciona? Ella preguntó con la esperanza de que dijera que no para que pudieran descansar. Define funciona, dijo. Si le doy un codazo, podría explotar. Eso cuenta como salida, ¿verdad? Ella entrecerró los ojos. ¿Son todos los humanos así de raros o conseguí el modelo de lujo? Él mostró una sonrisa torcida. Oh, tienes la oferta especial de retirada de fábrica. Errores y heroísmo ocasional incluido. Un panel chispeó detrás del seguido de una cómicamente pequeña nube de humo. Se giró inexpresivo. ¿Ves? Te lo dije. A pesar del dolor que le subía por la columna. Varela rió entre dientes. Luego se arrepintió al instante. Deja de hacerme reír. Duele en lugares que no sabía que podían doler. Es solo la experiencia humana, dijo, dejando su herramienta improvisada. Dolor y malas decisiones, generalmente en ese orden. Caminó y se agachó a su lado. Miremos esa pierna de nuevo. Ella se preparó, pero él estaba suave y frustrantemente. Sus dedos estaban callosos pero precisos como si esta no fuera la primera extremidad alienígena con la que había lidiado. Dislocada, murmuró, atando una tira de su mi propia manga alrededor de la rodilla fracturada. Aquí tienes suerte qué suerte tengo si aunque podría haber sido tu cabeza con orejas así tal vez solo rebotes. Entrecerró los ojos. Cuidado, estas orejas pueden oír sarcasmo a 20 kilómetros. Entonces estás escuchando música ahora mismo. Terminó de atar la venda y se recostó exhalando. Entre dientes la tenue luz iluminó las arrugas alrededor de sus ojos demasiado profundas para alguien de su edad. Has visto mucho, dijo en voz baja. Él no la miró. Visto, esquivado, explotado, tropezado. Sí, la guerra hace un gran agente de viajes. Simplemente no puedes elegir el destino. Hubo un momento de quietud entre ellos, llenado solo por el goteo rítmico de la condensación y el distante traqueteo de escombros al moverse.
Así que ella dijo al fin, «No me vas a decir tu nombre». Se apoyó en una tubería con los brazos cruzados tras la cabeza. «¿De verdad quieres saberlo?». Ella asintió. Él respiró hondo. Luego dijo con perfecta seriedad, «Es el Capitán Pantalones Galácticos». Ella lo miró fijamente. «Segundo nombre, Peligro, pero solo los fines de semana». «Eres lo peor», murmuró. «Y sin embargo, sigues vivo». Casualidad. La risa volvió sin ser invitada, pero bienvenida. Entonces un temblor leve rodó bajo él, haciendo sonar tornillos sueltos y levantando una fina nube de polvo. Se puso de pie al instante, escudriñando las sombras. Ese no era el planeta. Eso era movimiento. Los ojos de Varela se dirigieron hacia la entrada. Más drones. Sacó un dispositivo de su cinturón, una cosa improvisada que parecía mitad escáner, mitad tostadora, y estudió su pantalla parpadeante. Algo grande, a 200 metros de distancia. Ella cambió de postura, el dolor que le atravesaba la pierna. Si es hostil, dijo que fingiremos ser rocas muy convincentes. Ella frunció el ceño. Las rocas no hablan. Exactamente. Así que déjame hablar. Los pasos se hicieron más fuertes. Ruido sordo. Rasguño. Mecánico. No chal. No humano. Se agachó cerca de la puerta preparando una pequeña granada de pulso que zumbaba en su palma como un insecto nervioso. Dime cuando ves algo con más piernas que modales. Pero la criatura que apareció a la vista no era monstruosa. Era un caminante de reconocimiento. Rebuscado y modificado. Su asiento de piloto estaba ocupado por algo con forma de barril de chicle y armadura. Haxiano. Rebuscador, susurró Varela. El humano parpadeó. Espera, es una unidad expendedora montada en su pecho. En efecto. El caminante se congeló como si los hubiera notado al mismo tiempo. Hubo una larga pausa. El piloto agitó una extremidad rechoncha. El humano bajó su granada. Creo que estamos a salvo. Nos están a punto de ofrecer un bocadillo. Él salió, levantó ambas manos y dijo en perfecto dialecto haxiano, «¿Tienes chocolate sintético?». El piloto respondió con un gorjeo y expulsó un pequeño paquete cuadrado. Lo atrapó en el aire, se giró hacia Varela y sonrió radiante. «Acabo de negociar la paz con Candy. ¿Todavía crees que soy un mito?». Ella se recostó exhausta y asombrada. «Número, eres algo peor». «¿Qué es eso?». «Un desastre con Encantó». Desenvolvió el caramelo, se lo entregó y dijo con un guiño, «De nada». Y por primera vez desde que comenzó la guerra, mordió algo dulce mientras el mundo a su alrededor no intentaba matarla, aunque solo fuera por un momento. El carroñero haxiano se alejó lentamente hacia el polvo. Su máquina expendedora seguía chirriando silenciosamente mientras desaparecía entre las columnas derrumbadas de la estación de procesamiento. Varela masticó lo último del chocolate sintético con sospecha. Sabía a victoria y a cera para muebles. No había decidido que era más fuerte. A su lado, el humano desmantelaba un panel de servicio oxidado con la clase de calma que solo proviene de estar mortalmente cansado o de una curiosidad patológica. Posiblemente ambas. Había instalado un enlace de energía improvisado desde el núcleo de emergencia de la estación a una consola que funcionaba a medias. Chispas bailaban como luciérnagas alrededor de su hombro. «Ulders, cuidado», dijo ella mirando los arcos de luz. «Estás a una chispa de desarrollar nuevos órganos». Él no levantó la vista. «Ese es el sueño, un riñón más, y por fin puedo jugar al póker galáctico sin sudar». Ella inclinó la cabeza, sus largas orejas se crisparon con incredulidad. «Tienes una idea muy extraña de los sueños extraños son los únicos que vale la pena tener». La consola chisporroteó, parpadeó y luego se estabilizó con un zumbido bajo. Se enderezó limpiándose la grasa en la mejilla y pareció brevemente triunfante. «Ahí vamos, conexión a la red de retransmisión de largo alcance. Veamos si alguien en este cuadrante todavía revisa sus mensajes». Se deslizó en la silla del operador con el dramático destello de un hombre que finge no estar oxidada entre sus dedos.
Voló por la interfaz eludiendo los protocolos de seguridad con facilidad practicada. La pantalla pulsó en azul y líneas de escrituras alienígenas se desplazaron hacia arriba. Glifos Saol distorsionados pero reconocibles. Virella parpadeó. ¿Cómo se lee ahí? Una vez salí con una lingüista. Bueno, secuestraron a uno técnicamente, pero fue consensuado para la tercera semana. Ni siquiera sé qué hacer con esa frase. Enmarcarla, ponerla en una taza. Se acercó cojeando curiosa para fastidiarse. La interfaz mostró registros de movimiento, firmas de calor, gráficos de consumo de energía y una señal débil pero activa pulsando. De la cordillera al norte de su ubicación la tocó. Ahí hay una torre de retransmisión abandonada tal vez, pero si podemos alcanzarla puedo enviar un mensaje más fuerte. Varela se cruzó de brazos. ¿Y qué tipo de mensaje planeas enviar? Una llamada para que lo recojan. Tengo amigos. ¿Tienes amigos? Impactante, lo sé. Pero algunas personas disfrutan del caos. A propósito, estudió la señal. Ubicación estaba lejos. 3 o 4 clics al menos a través del terreno expuesto. Su pierna ya se rebelaba ante la idea. Él debió haber notado su vacilación. Tenemos tiempo. Tú descansas, yo jugueteo. ¿Y con qué vas a juguetear exactamente? Señaló los restos destripados del chasis de un dron apoyado contra la pared. ¿Qué vas a construir algo con esa señora? Una vez construí una máquina de café con una bobina de plasma y una oración. Créeme, fiel a su palabra. Se puso a trabajar. Varela observó desde un banco oxidado mientras rebuscaba piezas de cableado fundido. Murmuró maldiciones y de alguna manera logró crear un trineo flotante vagamente funcional con un elevador repulsor tan viejo que resoplaba cada vez que se activaba. No estaba segura de si estar impresionada o preocupada. Al anochecer lo declaró terminado el trineo. Zumbó débilmente cuando lo pateó para cobrar vida. Flotaba temblorosamente como si no estuviera convencido de su propia existencia. Suba a bordo, teniente, dijo con orgullo. Ella entrecerró los ojos. ¿Está segura de que esto no explotaré en cuanto me siente? 80% seguro. ¿Y los otros 20? Valor cómico. A pesar de sí misma, se subió. El trineo se tambaleó y luego se estabilizó bajo su peso. Él se apartó de la pared y subió al trineo junto a ella. Volvió a hundirse bajo su peso. Gruñó como un animal cansado. Luego se elevó unos centímetros y flotó hacia adelante. Esto se va a desmoronar, dijo ella. Solo si le ponemos un nombre optimista, respondió él. Llamémoslo el éxito garantizado que debería asegurar la perdición. Cabalgaron en silencio por un tiempo. El viento se levantaba a su alrededor en lentos remolinos de ceniza y arenilla. La estación se desvaneció tras ellos como un fantasma que se desvanece en sus propios recuerdos. Varela miró de reojo. ¿Por qué lo haces? ¿Haces lo que salvas a la gente? ¿Arriesgas el cuello por extraños, especialmente cuando ni siquiera eres parte de una facción? Se quedó callado por un momento. El trineo zumbaba bajo ellos. Vieja tecnología tarareando como una canción antigua. Porque nadie más lo hace, dijo finalmente. Alguien debería. Simple. Sin heroísmo en su voz. Sin grandeza, solo un hecho dicho por un hombre que ya lo había decidido hacía mucho tiempo. Varela no respondió. Simplemente se reclinó ligeramente y dejó que el silencio se extendiera. Y por primera vez en años no se sintió completamente sola. No en este mundo roto. No con él. Delante se alzaban las montañas. El cielo se quebró con relámpagos distantes. Y detrás de ellos algo había empezado a seguir. El trineo llegó a mitad de camino. Hacia las montañas antes de renunciar por completo a la existencia. Con un último y heroico jadeo, farfulló, tosió una bocanada de humo naranja y se desplomó con toda la gracia de una criatura marina herida sobre el suelo cubierto de ceniza. Varela se inclinó hacia adelante ligeramente, pero su compañera humana la agarró del brazo justo a tiempo. Miró fijamente los restos humeantes. Ese es tu gran invento. Él palmeó los restos con cariño. Oye, duró más que la mayoría de mis relaciones. Yo lo llamo un triunfo.
Estaban a 2 clics de la torre de retransmisión y la Tierra entre ellos, y su objetivo era una extensión frágil y fracturada de lava endurecida salpicada de las costillas rotas de maquinaria antigua. Enormes restos esqueléticos de robots mineros sobresalían de la roca, algunos aún retorciéndose por reflejo como si los atormentara una vieja programación. Sobre el cielo, agitado por nubes de tormenta de silicio y destellos eléctricos, trazaban arcos lentos y perezosos en el horizonte como garabatos celestiales. Caminar no era lo ideal. La pierna de Varela dolía en protesta. Sus costillas aún latían con cada respiración. Llevaba botas militares estándar. No estaban hechas para la comodidad. De todos modos, seguía moviéndose. Él también. Ya no hablaba mucho. De vez en cuando murmuraba algo en voz baja, quejas, cálculos, algún que otro golpe a su difunto trineo flotante. Pero sus ojos siempre estaban escaneando, siempre rastreando el paisaje detrás de ellos. Algo nos sigue, dijo finalmente, confirmando lo que sus oídos le habían susurrado desde la mañana. Lo sé, respondió ella. Él la miró con una ceja arqueada. Y no ibas a mencionar eso porque intentarías coquetear con él, sonrió. Depende de cuántas extremidades tenga. El chiste no pegó. La tensión debajo era demasiado densa. Al mediodía, el calor que irradiaba la piedra negra era insoportable. La piel de Varela bajo su armadura se sentía hirviendo. Sus orejas se crisparon secas y sobrecalentadas. El ritmo del humano se ralentizó y ella notó la sutil dificultad en su paso. Una cojera que no había tenido ayer. Ella se detuvo. Siéntate, ordenó. Estoy bien. Estás cojeando. Cojeo con estilo. Estás sangrando otra vez. Bajó la mirada. El costado de su camisa estaba oscuro con sangre fresca. La entrecerró para mirarla. Bueno. Eso es grosero. Ella se arrodilló junto a él y sacó un botiquín de su mochila. Su rostro se arrugó con fingido horror. Teniente. ¿Está tratando de seducirme con primeros auxilios del campo de batalla? Cállate. El sangrado no era tan grave como parecía, pero era profundo. Vieja herida se reabrió por el movimiento. Ella roció la espuma de la garra sintética, la selló con un parche de nanopartículas y lo miró con una expresión que lo retaba a hacer otra broma. Él, sabiamente, permaneció callado. Sigue haciendo esto, murmuró mientras recogía al niño que, adentrándose en el peligro, destrozándose, sonriendo como si lo hiciera por diversión, se encogió de hombros. Tal vez sí. Ella lo miró de verdad y vio la fatiga enterrada tras su sonrisa. No solo física. Era el agotamiento de alguien que había estado salvando a demasiada gente durante demasiado tiempo. No eres una máquina, dijo ella. Él resopló. No se lo digas a las máquinas expendedoras. Todavía creen que soy uno de ellos. Reanudaron la caminata. El silencio entre ellos. Más cálido ahora. Compartido, no pesado. Cuando la torre de retransmisión finalmente apareció a la vista, parecía el fósil de un dios muerto hace mucho tiempo. Su antena con forma de espina perforaba el cielo ennegrecido por las tormentas, con enredaderas de cableado corroído colgando como correas. La puerta en su base estaba medio enterrada en escombros. Al acercarse, el escáner de señales en la muñeca del humano comenzó a pulsar más rápido. Estamos cerca, dijo. Si esto todavía tiene un núcleo activo, puedo enviar un pulso comprimido. Podría ser detectado en un día o dos. Un día o dos, repitió ella. Dijiste que tenías amigos. Sí. Son malos para la puntualidad. Llegaron a la puerta, la despejaron con esfuerzo y entraron en el interior resonante. La cámara principal de la torre estaba llena de paneles huecos inactivos, equipo destrozado y el esqueleto de un técnico aún desplomado sobre su consola. El humano ofreció un saludo rápido. Gracias por dejar las luces encendidas, amigo. Se movió rápido ahora, manos energizadas volando, cables retorcidos, voces murmurando. Varela observó cómo sus dedos conocían esta tecnología alienígena como algo natural.
como si lo hubiera hecho 100 veces en 100 otros lugares. La energía regresó con un repentino golpe dramático. Las luces parpadearon y cobraron vida. Un panel se elevó de la consola central, brillando con el azul familiar de la red galáctica. Ahora dijo, escribiendo rápidamente. Solo tengo que elegir el tono correcto. Algo urgente pero no de pánico, heroico pero humilde, sereno pero sincero. O simplemente podrías decir ayuda, sonrió. ¿Dónde está la bengala en eso? Afuera, el viento había cambiado. Un gruñido largo y bajo resonó sobre las rocas, más cerca que antes. Varela se puso rígida. Creo que nuestra sombra sigue con nosotros. Bien, dijo sin dejar de escribir. Empiezo a extrañarlo cuando hay silencio. Se acercó a la rendija de la ventana. Su mano descansaba sobre su arma. Quizás sea hora de que finalmente me digas quién eres realmente, dijo. Detrás de ella, él pulsó la última tecla y envió la señal. Soy el tipo que envía una llamada de rescate, dijo, y luego lucha contra los monstruos mientras lo esperamos. Afuera, algo chilló. Ella suspiró. Por supuesto que sí. El chillido resonó por las costillas rotas de la torre, un sonido no apto para cielo abierto ni aire respirable. Vibró por la columna vertebral de Varela como estática a través de un implante nervioso mal calibrado. Se apartó de la rendija de la ventana, su arma desenfundada y puesta a pulsar, quemándose. El arma zumbó suavemente en su agarre, reconfortante aunque completamente inadecuado. El humano no se inmutó. Se quedó junto a la consola, con una mano todavía apoyada en el panel de transmisión y la otra tirando de un fragmento de metal de un dron cercano destrozado. Sus ojos se dirigieron a ella y luego a la puerta. ¿Cuánto crees que es?, preguntó. Demasiado alto y enojado, escuchó ella. Otro chillido, más bajo, ahora más cerca. Podía oír el golpe sordo rítmico de extremidades enormes aplastando piedra. Sí, dijo ella, definitivamente enojada. Él le lanzó una batería de repuesto de su cinturón. Refuerzo en caso de que la diplomacia no funcione. Diplomacia, tengo bocadillos. Casi sonrió, pero el momento pasó rápido como una sombra. Un destello de movimiento afuera. La criatura no, la cosa se movió. Como un concepto roto de biología. 8 extremidades, pero ninguna simétrica. Piel blindada. Una cabeza que pulsaba con señales de calor como el núcleo de un reactor embutido en un cráneo. No es originaria de Talus K. No es de ningún lugar si sus instintos no le fallaban. Hibridación diseñada. El tipo de cosa que crece en tanques durante una guerra y luego se olvida una vez que se firman los tratados y todos fingen que las pesadillas no necesitan equipos de limpieza. Nunca he visto nada igual, susurró. Entonces probablemente sea de uno de los lugares en los que he estado, dijo él, acercándose a ella, ahora armado con una carabina de pulsos que parecía haber sido medio masticada por la historia. La bestia llegó a la torre olfateando y escaneando. No tenía ojos visibles, pero su cabeza giraba con una precisión espeluznante. Cuando exhaló, el aire se deformó. El marco de la puerta vibró. Varela comprobó la carga de su arma. No podemos luchar contra eso. No tenemos que ganar, dijo. Solo sobrevive hasta que aparezcan mis amigos. Tus puntuales amigos. Llegan. Elegantemente tarde. Es una tendencia. La bestia rugió de nuevo y se abalanzó, estrellando todo su peso contra la puerta principal de la torre. El metal chirrió. Los paneles se agrietaron. El polvo llovió desde arriba mientras las vigas de soporte crujían bajo el impacto. La humana se giró hacia ella. ¿Puedes moverte? ¿Definir moverte? Lo suficientemente rápido para no ser devorada. Apenas perfecto. Tenemos un plan. Esto parece un plan terrible. Es mi especialidad. Corrió hacia el otro lado de la cámara, abriendo de una patada una escotilla de mantenimiento medio enterrada. El túnel más allá era estrecho, oscuro y lleno de zumbidos ominosos.
La torre se estremeció de nuevo. Otro golpe de la bestia. Ella lo siguió con los dientes apretados, un dolor que le atravesó la pierna mientras se agachaba y entraba en el pasaje. Detrás de ellos, la entrada principal de la torre finalmente cedió. El rugido de la criatura llenó el espacio como un torrente de rabia. El túnel se retorcía hacia abajo hacia niveles más antiguos, prefabricados durante la primera fase de colonización de Talos K, mucho antes de las guerras. Las paredes estaban grabadas con señales de advertencia descoloridas, algunas en idiomas que ninguno de los dos reconoció. No pensé que las cosas pudieran empeorar, murmuró. Bienvenida a la vida conmigo, dijo. Llegaron a un cruce donde el túnel se dividía. Hizo una pausa, la miró y le entregó una bengala. Sepárense, dudó. Será demasiado lento si no, dijo. Cubriremos más terreno. Da una vuelta hacia el norte hasta la antena exterior. Me dirigiré al núcleo refrigerante. Si esta cosa nos persigue por olor o calor, tal vez pueda engañarla. Asintió. Y si no cae en la trampa, me veré increíble en la leyenda. Quería discutir, pero algo en el fuego de sus ojos la detuvo. Este no era un plan desesperado. Era un plan que él había usado antes de que Ann sobreviviera. Tomó la bengala e hizo una pausa. ¿Cómo te llamas? Parpadeó. Puede que necesite algo para maldecir si esto sale mal, dijo. Esbozó una sonrisa torcida. Te lo diré cuando sobrevivamos. Entonces giró y desapareció por el túnel derecho. Varela tomó la izquierda. El aire se enfrió. Los sistemas salvajes volvieron a la vida al pasar. Algunos seguían intentando realizar mantenimiento, otros solo reproducían fragmentos de diagnósticos muertos hace mucho tiempo. Una terminal se iluminó con un protocolo de saludo con Chal antes de apagarse de nuevo. Sobre ella, el techo vibró. La criatura la seguía. Se movió más rápido, agachándose entre tuberías derrumbadas y trepando por el suelo de malla enredada. Sus piernas gritaron. Sus pulmones ardían. Entonces llegó a la sala de retransmisión de la antena. Colocó la bengala en la pared. Su brillante resplandor azul proyectaba largas sombras y activó la baliza de emergencia. Una luz parpadeó y volvió a la vida. Su corazón latió con fuerza detrás de ella. Algo rugió de nuevo. Se giró con el arma en alto. Pero no era la criatura. Era su gente. 3 guerreros tímidos con armadura de explorador, con los ojos abiertos y las armas desenvainadas, la miraban fijamente no a ella, sino más allá de ella, a la bestia que se estrellaba por el pasillo. Y junto a ellos, su abuela Varela se quedó boquiabierta. ¿Qué vas a hacer?, dijo la anciana empujándola. ¿Nos indicas qué? Varela apenas tuvo tiempo de procesar la repentina aparición de su abuela antes de que la torre se sacudiera de nuevo, esta vez más fuerte. La bestia había encontrado su camino hacia el complejo y no se tomaba las intrusiones a la ligera. El sonido de sus garras raspando contra el metal era como si el universo mismo estuviera siendo destrozado. Sin embargo, su abuela no parecía preocupada. Si acaso, parecía ligeramente divertida. Su armadura era vieja, cubierta de arañazos y abolladuras. Sin embargo, se movía con la seguridad de alguien que ha sobrevivido a innumerables tormentas. Creí haberte enseñado que no debes lanzarte de cabeza al peligro, dijo la anciana con un bajo murmullo de desaprobación. Pero entonces sus ojos se posaron en el humano que había emergido de las sombras respirando con dificultad, aún agarrando su carabina de pulso como un salvavidas. ¿Es este el indicado?, preguntó su abuela, entrecerrando los ojos con esa prudencia que solo un anciano podía poseer. El humano, que había estado jugueteando silenciosamente con un nuevo dispositivo que había rescatado, levantó la vista ante la pregunta. Depende. ¿Soy yo quien salvará a tu nieta o quien hará que maten a todos? Ambas, dijo secamente la abuela de Biela, con la mirada fija. Sobre el hombre. Esperaba un poco más de dignidad en mi vejez, pero parece que el universo tiene otros planes. Varela suspiró frotándose la frente. Abuela,
Tenemos una criatura pisándonos los talones. No es momento de recuerdos. Su abuela restó importancia al comentario con un gesto casual y luego volvió su atención a la enorme puerta que ya había empezado a derrumbarse bajo el peso del implacable ataque de la criatura. «Podemos hablar de estrategia mientras matamos a esta cosa», dijo Varela, acomodando su rifle de pulsos en una posición más cómoda. «Estoy de acuerdo», dijo la humana con una sonrisa. «Pero primero tenemos que decidir quién se lleva la gloria. Soy partidaria de ser la heroína». «Me conformaré con estar viva», murmuró Varela. La bestia rugió de nuevo más fuerte, acercándose. Estaba cada vez más impaciente. «Podemos discutir sobre la gloria después», dijo su abuela, ya moviéndose hacia el panel de control. «Necesitamos que se activen las unidades de refrigeración o no tendremos suficiente energía para mantener este edificio en pie el tiempo suficiente para escapar». El humano parpadeó. Su expresión era indescifrable por una fracción de segundo. «El sistema de refrigeración se está cayendo a pedazos y quieres que lo arregle». Su abuela le dedicó una sonrisa aguda. «Sí, y lo harás rápido, ¿verdad?». «Lo haré rápido si dejas de pedirme lo imposible», murmuró, dirigiéndose ya a un pasillo detrás de la consola principal. Varela y su abuela intercambiaron una mirada. A pesar de la urgencia, había algo extrañamente reconfortante en la situación. Incluso cuando el caos amenazaba con derrumbar todo a su alrededor, se sentía como en casa. Como el aroma familiar de viejas máquinas de guerra y el zumbido constante de la determinación SA. Su abuela no perdió más tiempo. Marchó directamente al armario de armas y comenzó a sacar varias herramientas y armas, probando su peso con facilidad practicada. Unos momentos después, le entregó un rifle de plasma modificado a Varela. «No es el trabajo más limpio que he hecho», dijo, «pero aguantará por ahora. Terminemos con esto». La pesada puerta se cerró bajo otro golpe de la criatura. La bestia no iba a esperar a que terminaran sus preparativos. Con un brusco asentimiento, Varela se dirigió hacia la puerta, su abuela detrás. El humano ya estaba en lo profundo de la sala de refrigeración, murmurando para sí mismo sobre cables y atajos. Se oyó un clic seguido de un silbido. Las luces parpadearon una vez más, pero el aire se volvió más frío. Ya sea por el sistema de refrigeración o simplemente por la gran cantidad de tensión que se acumulaba en la habitación, Varela no estaba segura de si estaban listos. La puerta se abrió de golpe con una última fuerza explosiva, enviando trozos de metal por los aires. La criatura, la cosa que solo habían vislumbrado, era enorme. Su piel brillaba a la luz, una mezcla de lo orgánico y lo mecánico, casi como si hubiera sido ensamblada en un laboratorio oscuro. Sus 8 patas chasqueaban como huesos al romperse. Sus mandíbulas dentadas y chasqueantes eran del tamaño de pequeñas lunas. Era una pesadilla hecha realidad. Varela apuntó con su rifle, zumbando con la carga. Disparó. La ráfaga de energía golpeó a la criatura de lleno en el costado, pero apenas se inmutó. En cambio, gritó un sonido que hizo vibrar el aire enviando vibraciones a través de los huesos de la torre. «Bueno, eso no es lo que quería», dijo la humana apareciendo en la puerta detrás de ellas, cubierta de grasa y sudor. «Pero está enfadada, así que ahí está». Su abuela sonrió con suficiencia. «Bien. Vamos a dar más razones para estar enfadada». Levantó su arma y el aire a su alrededor zumbó con poder. La enorme forma de la criatura se tambaleó hacia adelante, pero estaban listos. Varela disparó de nuevo. Sus disparos fueron controlados y calculados, cada uno encontrando un punto vulnerable en la piel de la criatura. Era duro, pero no invencible. Y justo cuando Varela pensó que podrían tener una oportunidad, el humano, sonriendo como si acabara de ganar una apuesta, saltó hacia adelante con un cable electrificado enrollado en el brazo, estrellándolo contra el vientre expuesto de la criatura. Su espasmo volvió a chirriar y el suelo tembló. Varela apretó los dientes y disparó un último tiro a su corazón. Esta vez,
La bestia se desplomó con un último rugido gutural que hizo temblar las paredes. La criatura permaneció inmóvil. Varela exhaló lentamente, con la respiración entrecortada. Su abuela asintió, como si hubiera sabido desde el principio que ganarían esta pelea. Eso no estuvo tan mal, dijo el humano, quitándose las manos de encima como si acabara de lidiar con un pequeño inconveniente. Ahora podemos hablar finalmente de ese sándwich. Varela no pudo evitar reír y luego hizo una mueca. Ahora no, murmuró. Después de que salgamos de aquí con vida. Su abuela también rió entre dientes, con los ojos brillantes. Sí, después. Por ahora, creo que todos merecemos un poco de paz. Pero aún no hemos terminado. Bien, dijo el humano secándose el sudor de la frente. Siguiente parada. Supervivencia. Y con eso se prepararon para lo que venía después. El aire era tenue, frío y estaba lleno de olor a ozono y polvo. El cuerpo de la criatura yacía arrugado en un montón en la base de la torre. Sus partes mecánicas se contraían débilmente tras su asalto final. Virella estaba de pie sobre él, con el rifle de pulsos aún en la mano, su cuerpo dolorido por la batalla, pero su mente extrañamente tranquila. El peso de la supervivencia era pesado, pero se sentía diferente ahora. Había estado en incontables batallas, pero este equipo variopinto de aliados improbables, se sentía como la primera vez que realmente luchaba por algo, no solo contra lo inevitable. El humano, cubierto de mugre y sudor, ya se dirigía al sistema de refrigeración, medio discutiendo con la anciana sobre algo que había manipulado, algo que podría darles unas horas más. Le daba la espalda, pero aún podía ver la facilidad en su paso. La forma en que se comportaba, como si ya no fuera un mito. Era real, imperfecto, defectuoso, pero tan real. Mientras tanto, su abuela se había trasladado al centro de control y ya estaba tocando la consola, generando una señal de comunicación de largo alcance. El polvo se había asentado y el aire de la habitación ya no parecía estar a punto de asfixiarlos. La bestia estaba muerta. El peligro inmediato había pasado, pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Pediste refuerzos?, preguntó Virella con voz áspera. Por supuesto que sí, su abuela no levantó la vista de la consola. ¿Crees que estoy aquí para divertirme? Bueno, nos acabas de rescatar con un estilo ridículo, dijo la humana, lanzando una herramienta al otro lado de la habitación y sonriéndole a Varela. Creo que al menos puedo intentar igualar ese nivel de ridiculez. Ella le devolvió la sonrisa a pesar de sí misma. Eres imposible. Es cierto, pero también estoy viva y eso es algo que vale la pena celebrar. Varela no pudo evitar reírse. La tensión finalmente se disipó. Su abuela los miró de reojo, pero no hizo ningún comentario. En cambio, volvió a la consola, una serie de números que se desplazaban rápidamente por la pantalla. Señales fuera, dijo su abuela, con la voz más suave ahora, más reflexiva. Pronto recibiremos ayuda, pero no la suficiente para cambiar las cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Virella acercándose. El peso del momento la oprimía y no podía decir si era el agotamiento o algo más lo que hacía que las palabras fueran más pesadas. Su abuela se giró, encontrando su mirada. La guerra sigue ahí fuera. No se detiene porque mates a un monstruo o haz un aliado. Es más grande que eso, pero has aprendido algo valioso, algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haberte enseñado en la vida. Varela frunció el ceño. ¿Y qué es esa esperanza?, dijo su abuela. Simplemente la has visto en los lugares más inesperados y la encontraste donde nadie más se molestó en buscar. Así es como seguimos adelante. Varela respiró hondo, su mente procesando la verdad de las palabras de su abuela. No era solo la adrenalina de la batalla, no era la emoción de la victoria, era la gente que la rodeaba, su resiliencia. El humano, que no había sido más que un rumor para ella, un nombre en las historias, ahora estaba de pie junto a ella, vivo, todavía luchando. Supongo que esa es la lección, dijo el humano como si hubiera leído sus pensamientos, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios.
La esperanza no es solo para las leyendas, también es para la gente real. Ella lo miró realmente. Miró esta vez, ya no era un mito, ya no era un extraño, él era como ella. Intentando luchar pero de alguna manera logrando sobrevivir, y en ese momento las paredes de su mundo se sintieron un poco menos sofocante. Una serie de pitidos rompió el silencio y su abuela bajó la vista a la consola de nuevo, sus dedos tamborileando rápidamente. Bueno, parece que nuestros amigos finalmente han decidido aparecer. Virella se tomó un momento para acostumbrarse a respirar. ¿Quiénes son? Su abuela. Giró una sonrisa maliciosa curvando las comisuras de sus labios. Gente que me debe algunos favores, gimió la humana. ¿Qué te pasa, Sa? ¿Y tus extrañas redes de amigos que no puedo seguir? No son amigos, dijo la abuela de Varela con una sonrisa burlona. Solo son personas que no quieren vernos explotar de nuevo. Las palabras de su abuela fueron un último golpe al tenso silencio de los últimos días. Pero cuando la consola cobró vida y la señal se aclaró, se hizo evidente que todavía no estaban fuera de peligro, pero tampoco estaban solos. Varela dio un paso adelante finalmente, dejando que el peso de todo se asentara. Se sentía más fuerte, más arraigada de una manera que no había estado antes. Lo que sea que pasara después, ya fuera el comienzo de una nueva guerra o los últimos restos de una de la que no podían escapar, ella estaba lista para ello y ya no luchaba sola. Los humanos le dieron una ligera palmada en la espalda sonriendo. Ahora que oficialmente salimos de la muerte inminente, ¿quieres tomar algo o quizás ya sabes cómo vamos a seguir vivos hasta el final de este desastre? Varela sonrió con suficiencia sintiendo una calidez asentarse en su pecho. Tal vez después de que encuentre un médico, estoy bastante segura de que mi pierna pronto presentará una demanda. Fer, el humano, dijo con una sonrisa. Pero bueno, al menos tendremos una buena historia que contar, ¿verdad? Y por primera vez desde que comenzó la batalla, Varela se dio cuenta de que tenía razón. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos. Ella no estaba sola. Y por primera vez, no le tenía miedo a lo desconocido. La señal volvió a brillar y afuera llegaron las primeras señales de su rescate, atravesando el cielo crepuscular. Por ahora, al menos estaban a salvo.